¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Voz Es. Yo soy Gerardo Monsalvo y me da un gusto enorme estar en una emisión más con todos ustedes. El tema del día de hoy, por supuesto, en Voz Es Adultos Mayores es hipertensión o presión arterial alta en los adultos mayores. Vamos a estar platicando con una experta en este tema sobre, en primera, pues, qué es la presión arterial, en qué consiste, qué tipos de presión arterial tenemos en el cuerpo, cuáles son sus síntomas, tratamientos, a lo mejor algún tipo de control. Y pues bueno, no les voy a contar más, mejor vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es la doctora Eloína Cordero Zúñiga, cardióloga clínica. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola Gerardo, pues encantada de estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de nuevo con nosotros. Ya hemos platicado en ocasiones anteriores aquí con usted en Voz Es. Un gusto enorme que esté aquí con nosotros, porque este es un tema que desgraciadamente le llaman la enfermedad silenciosa, ¿no? Coloquialmente. Así es. Porque no tiene síntomas, o sí tiene síntomas, eso ya nos los va a ir explicando paulatinamente, pero en primera, ¿qué es la presión arterial? Bueno, la presión arterial es la fuerza que lleva la sangre, que es bombeada desde el corazón y que se distribuye a través de un sistema periférico de vasos sanguíneos, que son arterias, y que, bueno, finalmente esta presión lleva justamente la sangre y la circulación al resto del organismo. A cada una de las células de nuestro cuerpo tiene que llegar justamente un vasito sanguíneo que tiene que llevar determinada fuerza y presión para que pueda recibir el oxígeno y estar nutrido y estar vivo. Se podría decir ya, así como simplificando a lo mejor muy burdamente esta explicación que nos acaba de dar, la velocidad a la que transita la sangre por nuestro cuerpo. Así es, la velocidad y la fuerza. Finalmente implica las dos cosas, porque Claro. lleva una determinada fuerza, ese fluido que pasa por estos vasos, que son como mangueras, ¿no? Claro. Que se distribuyen en el resto de nuestro cuerpo. Esto nos hace suponer entonces que debe de haber una velocidad y una fuerza óptima y que entonces nuestro cuerpo es susceptible de que haya diversos tipos de presión. ¿Qué tipos de Así presión es. existen? Bueno, en nuestro organismo existe la presión arterial sistólica, que es la cifra que nosotros habitualmente conocemos como la cifra alta dentro de esta determinación de dos números divididos por una diagonal. Entonces, la presión sistólica representa la fuerza que hace el corazón para bombear esa sangre al resto del cuerpo. Claro. Y la presión diastólica, que es la cifra de abajo, generalmente siempre es un poco más bajo que la presión de arriba, y esta presión representa justamente la fuerza o la resistencia que pone todo el sistema vascular, todas esas mangueras de nuestro cuerpo tienen determinada resistencia. Esa resistencia se llama presión diastólica. Entonces, la fuerza con la que tiene que vencer el corazón se llama presión sistólica. Claro. Y la fuerza que tienen todas esas arterias y esos tubos juntos es la presión diastólica. Hemos escuchado que, de acuerdo a esta explicación que nos está dando, que hay la presión alta, la presión baja, que también tienen sus nombres técnicos, hipertensión, y la otra es hipotensión. Hipotensión. ¿No? ¿En qué consiste cada una de estas? Pues la hipertensión es justamente que las cifras de presión, tanto sistólica como diastólica, rebasan un rango límite adecuado para ser sano, ¿no? Claro. Esta perfusión. Porque si sube mucho, la cantidad de sangre que llega a cada una de las partes de nuestro cuerpo puede reducirse, puede estar disminuida. ¿Por qué? Pues porque se cierra mucho el vaso y llega menos sangre, perfunde menos. La presión arterial baja es cuando estas dos cifras, igual la sistólica y la diastólica, están por debajo de un rango, Claro, que también es un rango normal, y esto también lamentablemente hace el efecto similar. Aquí es porque no llega la suficiente presión, no llega la suficiente fuerza y entonces no llega la suficiente sangre a los diferentes órganos. claro. ¿Qué síntomas? Vamos a hablar un poquito de la presión baja para agotar este tema, porque obviamente nuestro tema es la presión alta. Sin embargo, queremos diferenciar para las personas que no estamos muy familiarizadas con este tema, ¿qué síntomas tendría una presión baja y por qué tendríamos en el cuerpo una presión baja? Bueno, la presión arterial baja a veces es más común de lo que consideramos. Y le damos mucha importancia a la presión arterial alta, que por supuesto la tiene,
Pero la presión arterial baja, como te comentaba hace un momento, es riesgosa porque la cantidad de sangre que tiene que llegar al cerebro, al corazón, al resto del organismo, puede reducirse porque no tiene la suficiente fuerza. Claro. Generalmente esto se acompaña de síntomas como pueden ser la fatiga extrema, muchas ocasiones palidez, ¿no? La persona puede sentirse en exceso cansada, con dificultad inclusive para hacer actividad física porque no la tolera. Y en ocasiones esta baja de las cifras de presión arterial repercute sobre la circulación cerebral y hace que las personas puedan tener lo que nosotros llamamos desmayo, ¿no? Que realmente puede ser una sensación de desvanecimiento o puede llegar a perder el estado de conciencia, que esto sería un síncope. ¿Es verdad esto que dicen que con la presión baja a lo mejor te deprimes un poquito, te sientes como tristón, ganas de llorar, náuseas? Sí, estos son síntomas pues que son agregados, ¿no? Finalmente puede haber todo esto porque, repito, hay menos cantidad de sangre en diferentes órganos, a nivel digestivo, a nivel cerebral, y entonces sí, puede haber fatiga, cansancio, náusea, y te digo, sobre todo a nivel cerebral, la principal manifestación. ¿Qué hacemos al tener presión baja? A veces dicen, tómate una coca. Si sirve eso, ¿es verdad? Pues finalmente lo importante es tomar algún líquido que uno pueda tener tanto glucosa como sal. Idealmente sería mejor tomar alguna solución de estas hidratantes, ¿no? Que tienen sal, y esto nos contribuye a subir la presión arterial de forma un poco más rápida. Algunos refrescos de cola justamente tienen el efecto de la cafeína y entonces esto nos cierra un poquito los vasos y por eso sube la presión. También en una situación puede ser algo aplicable, pero idealmente es tener una mejor hidratación, recostarse y levantar las piernas, quedarse acostado unos 20 minutos y levantar las piernas por arriba de lo que podría ser el plano de la cabeza. Esto te va a ayudar a levantar un poco la presión y bueno, finalmente si esto es de algo que se está presentando de forma consecutiva, pues acudir con el médico, porque sí se requeriría de hacer otra serie de estudios para definir si esto es algo nada más eventual, se relaciona igual a que puede ser que haya mucha tensión, que haya tenido desvelos, que no se esté hidratando. Y una vez conocidas las causas, pues ver si se requieren de medidas generales o si realmente requerimos de que la persona tome un tratamiento. Porque pueden ser muchísimas las causas por las cuales se tiene una presión baja. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Estamos hablando sobre la hipertensión o presión arterial alta en los adultos mayores. Ahorita acabamos de la doctora Eloína Cordero, que es nuestra invitada, ella es cardióloga clínica, nos acaba de explicar qué es la presión arterial y en qué consiste la presión arterial baja. Vamos a un brevísimo corte, vamos a regresar ya para entrar de lleno al tema de la hipertensión arterial. Esto es presión arterial alta. Yo les recuerdo que tenemos teléfono. Tenemos el teléfono 243-6206. Es directo para la oficina de la producción de Voz Es. No se despegue que ya regresamos. Recuerden que la invitación para todos ustedes y que se pongan en contacto con nosotros están permanentemente abiertas a través de varios medios. Tenemos el teléfono, hace rato se los di, pero se los voy a dar de nuevo, 243-6200 con las dos extensiones. Nada más tenemos la extensión 158 y también tenemos el correo electrónico, es voz-es@hotmail.com. Estamos, por supuesto, presentes en las redes sociales, en Facebook, en el perfil Voz Es y en el Twitter, @voz-es. Y, por supuesto, no puede faltar la página de internet, www.imryt.org. Ahí ustedes pueden encontrar el apartado de televisión y de radio, en donde, por supuesto, van a poder encontrar todos los contenidos, ya sea en vivo o bajo demanda de Voz Es, para que no se pierdan ningún capítulo. Estamos platicando con la doctora Eloína Cordero Zúñiga, ella es cardióloga clínica. Si usted nos ha seguido cuando inició este programa o si se está agregando con nosotros a esta programación, pues bueno, estamos hablando de la hipertensión o la presión arterial alta en los adultos mayores. En el primer bloque ya nos explicaron en qué consiste esta presión arterial, qué es la presión baja, qué es la hipotensión, y ahora, bueno, en los adultos mayores nos va a explicar la doctora en qué consiste la hipertensión. Doctora, pues por favor, a diferencia de lo que ya nos explicó de la presión baja,
¿En qué consistiría la presión alta? La presión arterial alta es cuando las cifras de presión, tanto la cifra de arriba, que decíamos es la sistólica, y la cifra de abajo, que es la diastólica, suben de un rango normal. Nosotros en medicina tenemos como escalas y hay cifras establecidas para poder saber cuándo tenemos presión arterial alta. Las cifras de presión arterial alta es cuando tengo una presión sistólica de 140 o más milímetros de mercurio, porque es así como se mide en milímetros de mercurio, y que la cifra de abajo, que es la presión diastólica, sea igual o mayor a 90. Entonces, igual o mayor a 140, igual o mayor a 90, son prácticamente las cifras que nos denotarían ya a un paciente con hipertensión arterial. Es decir, 140, 90. Eso es. ¿Y cuál sería entonces el rango normal? Idealmente tenemos que tener cifras menores a esto, 130, 120, 110 dentro del rango de la presión sistólica o de la presión diastólica, 85, 80, 75, 70, dentro de este rango. Ese rango. Si ya entramos por debajo de 100 y por debajo de 70, podríamos hablar ya de presión baja. 130, 90 se considera presión todavía dentro de lo normal. No, porque tenemos el 90 como cifra alta. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Claro. Esto es lo que ahora me decías. Puede ser que tenga 130, pero tengo 90. Entonces el 90, esto ya es hipertensión. Por supuesto, para poder establecer el diagnóstico necesitamos hacer por lo menos 3 mediciones de forma consecutiva bajo condiciones ideales. Porque finalmente si tú llegas corriendo y estás muy presionado y te tomas la presión en ese momento, va a estar la presión alta. Entonces, lo ideal es que se haga la toma en un ambiente tranquilo. Si la persona llega, pues bueno, que esté sentada por lo menos 5 minutos y que siempre las tomas las hagan en posición de sentado, porque la presión arterial cambia si estamos acostados por milímetros pequeños, pero finalmente si estás acostado, si estás de pie o si estás sentado. Lo ideal es sentado. Sentado. Y en caso de que ya nos vayan a tomar la presión, ¿qué brazo es el ideal o es indistinto? Idealmente se debe de tomar en los 2 brazos. Generalmente siempre hay una diferencia que puede llegar a ser de 5 hasta 10 milímetros de un brazo al otro. Idealmente hay que considerar el brazo izquierdo. Por la situación anatómica de las arterias, es mejor que lo tomemos en el izquierdo, pero de forma completa, generalmente en una evaluación cardiológica, lo hacemos de los 2 lados. ¿Cuáles serían los síntomas de la presión alta? Los pacientes lamentablemente, y lo que comentabas al inicio del programa, la hipertensión arterial es un enemigo silencioso. Muchas personas empiezan a tener presión arterial alta y no le dan importancia porque no tienen síntomas. Realmente se sienten bien, hacen sus actividades habituales, quizá en ocasiones lo que pueden llegar a sentir es un poco de dolor de cabeza o empiezan a sentirse un poco más cansados. Esto es, y uno de los datos indirectos de que estamos teniendo presión arterial alta, si no hay, claro, ninguna otra enfermedad adicional, es que puede ser que haya fatiga. O sea, la persona empieza a fatigarse, si antes subía 2 pisos de escaleras, ahora sube menos y se cansa. Entonces llega a la consulta del médico porque está cansado. Esto puede prestarse un poco a confusión, como platicábamos hace un momento, sobre la presión baja, que también te da fatiga. Pero bueno, es por eso importante que se pueda distinguir y esto lo vamos a hacer mediante la toma en consultorio o con un baumanómetro de las cifras de presión. ¿Por qué específicamente les afecta más a los adultos mayores el tipo de presión alta? Sí, lamentablemente el adulto mayor es una persona que tiene ya mayor rigidez en sus arterias. Las arterias están constituidas de colágeno y otras fibras elásticas que justamente hacen que durante mucho tiempo tengan esta posibilidad de tener esta capacidad como elástica. Es por eso que a veces cuando estamos un poco más jóvenes, pues bueno, puede haber una adaptación mejor si vamos a zonas altas, por ejemplo, o cuando vamos a la playa. Para una persona de edad mayor, esta rigidez que se va estableciendo con los años por la pérdida del colágeno y de las sustancias elásticas, hacen justo que haya un mayor esfuerzo del corazón y esto hace que la presión de arriba suba y la presión de abajo se mantenga, ¿no?
con una rigidez y esta falta de elasticidad. Entonces, bueno, finalmente esto es lo que lleva a que lamentablemente las personas mayores tengan con mayor frecuencia este tipo de presión arterial Presión elevada. arterial alta y entonces las repercusiones son mayores. Nos tenemos que ir a otro corte y nos va a explicar entonces precisamente cuáles serían estas repercusiones en los adultos mayores. El día de hoy, ya les digo, estamos hablando de la hipertensión o presión arterial alta en los adultos mayores. Estamos en Voz Es. El teléfono de la oficina es 243-6200. Tenemos la extensión 158. No se despegue que ya regresamos para concluir este tema. Qué bueno que continúan con nosotros. Les recuerdo que estamos presentes en las redes sociales. Estamos presentes en Facebook, Voz Es, y en el Twitter, @voz_es. También tenemos este correo electrónico al cual ustedes pueden dedicarnos pues, cualquier tipo de comentario, sugerencia, alguna opinión. Recuerden que siempre la invitación para que ustedes nos sugieran algún tema que quieran que tratemos aquí en Voz Es, pues sea tratado. Y el correo electrónico es voz-es@hotmail.com. Estamos hablando el día de hoy sobre la hipertensión o esto es la presión arterial alta, específicamente en los adultos mayores con la doctora Eloína Cordero Zúñiga. Ella es cardióloga clínica. En los bloques anteriores pues ya nos explicó, ya nos sacó, tenemos un poquito más clara la visión sobre en qué consiste la presión, qué es la presión alta, qué es la presión baja, por qué tiene pues su complejidad cada una de estas y la importancia sobre todo de estarnos checados. En los adultos mayores, ¿por qué es tan peligrosa la presión alta? Sobre todo porque ya nos comentaba que no tenía síntomas. Sí, lamentablemente muchas ocasiones puede pasar sin síntomas y la persona simplemente va incrementando las cifras de presión arterial hasta que tiene un evento lamentablemente muy grave, como puede ser un infarto a nivel cerebral, una hemorragia a nivel cerebral o un infarto a nivel del corazón o un proceso que también se da mucho de forma paulatina, que es el daño en el riñón. Entonces establece al paso del tiempo una insuficiencia renal. Estas son quizá las tres principales complicaciones Claro. y órganos afectados con la presión arterial alta. Por eso la importancia de que se reconozcan los síntomas mínimos que puedan llegar a presentarse. En ocasiones sí puede haber un poco más de fatiga, dolor de cabeza, náuseas, sensación como de zumbido en los oídos, pero esto ya es cuando la situación de la presión se incrementa de forma importante. ¿Qué es lo más fatal que podría ocurrir ante una presión alta? Pues lamentablemente lo que comentamos, una hemorragia cerebral o un infarto cerebral que tenga como complicación pues todo lo que esto podría llegar a producir de discapacidad en una persona, un infarto a nivel del corazón que puede inclusive llevar a la persona a la muerte, ¿no? Y un daño crónico en el riñón que finalmente le puede llevar también a una incapacidad de forma continua y con una serie de complicaciones lamentables, ¿no? Por eso la importancia de que sí se reconozcan a las cifras de presión arterial alta, que aunque la cifra de arriba nos digan, bueno, es que es normal que las personas mayores tengan la cifra de arriba alta, debe de no pasar el rango Claro. de 150 milímetros en personas mayores de 80 años y tiene que ser menor, igual, mantenerse entre 140 y 150 en este rango de edad, de 80 Claro. años hacia arriba, y si es menor de 80 años, tiene que ser menor a 140 la presión sistólica. Sistólica. Una vez que las personas se consideran, o bueno, ya les detectaron que tienen una hipertensión, ¿se cura o se controla? ¿Qué sucede aquí? Pues lamentablemente no se cura, tiene que ser controlado con las medidas que ya comentábamos hace un momento, la dieta baja en sal, una dieta baja en colesterol, en triglicéridos, una revisión periódica por parte de su médico de justamente este tipo de valores en sangre y bajo tratamiento médico. Lamentablemente en México la presión arterial alta constituye el 30% de la población mexicana tiene hipertensión arterial y de esta la mitad realmente
puede llegar a saber que es hipertensa y de esta la mitad está controlada. Entonces puede ser que nos den una pastillita que nos la dieron hace 5 años o 6 años o 4 años, pero y en especial enfocado a esto de los adultos mayores y a la rigidez arterial que dijimos, puede ser que se haya modificado y que la presión, aunque tengamos tomado el medicamento, no esté controlada. Entonces, por eso la importancia de la revisión y de estudios complementarios que ya existen y que se dan como son el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es una monitorización de la presión durante 24 horas bajo diferentes condiciones. Esto va a ayudar tanto a las personas mayores a tener el saber, ¿no? Si tu presión realmente sube mucho, porque a veces llega a suceder que nos dicen, es que se me sube mucho y luego se me baja mucho. Lo mejor es tener un estándar y poder que esto sea confiable. Y esto aplica también, por supuesto, a personas que no pertenecen a la tercera edad, que también puedan ser diagnosticadas de forma correcta. ¿Se puede aprender a tomar la presión uno solo con el aparato, la herramienta que es para tomar la presión es el baumanómetro? Así es. ¿Se puede aprender a tomarse uno solo la presión? Por supuesto, sí. Ahora ya hay prácticamente equipos que tienen digitales, que son mucho más sensibles. Mi recomendación es que si van a hacerlo, van a hacer la compra de un equipo de estos, hay prácticamente algunos que son de marcas específicas que están certificados por la Asociación Americana de Cardiología e inclusive por la Sociedad Mexicana de Cardiología, y preferentemente que sean de brazalete, no tanto de pulsera. Los de pulsera son un poquito menos confiables, menos precisos, pero de todas formas siempre será importante que tengan un estándar y lo ideal es que si tienes el equipo, tú acudas con tu médico y hagan una especie de revisión para ver si la toma se está haciendo de forma adecuada, en la posición correcta y qué tanta variación tiene el equipo electrónico respecto a la toma regular de consultorio. Pero, y si no quieren tener un equipo electrónico, por supuesto que pueden aprender a escuchar la presión arterial con un baumanómetro común, ¿no? El baumanómetro, para las personas que igual y todavía no identifican, es el que tiene el globito, ¿no? Exacto. Que se infla. Exactamente. Y se ponen el estetoscopio para escuchar. Exacto. Vamos a pedirle a la doctora que nos dé sus datos. ¿Tenemos teléfono? Sí. ¿Cuál sería? Pues el 311-4521 es el teléfono del consultorio. Estoy en Torre Médica San Diego y pues también estamos en Cárdica, que es el Instituto Cardiovascular Cuernavaca, que estamos aquí para atenderles. Hay todo un grupo de médicos cardiólogos que estamos pues encantados en poder servirles. Doctora, se nos acaba el tiempo. Pero agradecemos muchísimo sus explicaciones, la aclaración de estos conceptos, de este tema que es importantísimo y es tan complejo a la vez, estar informados y sobre todo esta cultura que debemos de tener para ir a checarnos periódicamente con el doctor, ¿no? Con el médico. Sí. Nada de automedicarnos, nada de que si tengo la presión alta, pues tómate quién sabe qué cosa. No, porque hay diferentes tipos de medicación. Para cada persona es de forma muy individual. Son muchos grupos farmacológicos y sí es muy importante que acudan con su médico de forma regular y que las personas que ya saben que son hipertensas, de todas formas, aunque ellos piensen que su presión arterial está controlada, acudan y sean valorados de forma periódica. Claro. Perfecto. Agradecemos muchísimo a la doctora Eloína Cordero Zúñiga, cardióloga clínica, por su presencia, por esta plática que nos dio chance de tener aquí en el estudio de Voz Es. Yo soy Gerardo Monsalvo. No me resta más que agradecerles a todos ustedes, tanto por radio como por televisión y también por internet, su presencia en este capítulo. Hasta la próxima.